Rosh Hashanah, calendario. Según la cronología del libro de Éxodo, mes cuarto del año 5995, del viernes 27 de junio, Rosh Hodesh, al sábado 26 de julio, 2025. Día 30, segundo novilunio del mes cuarto. Este mes, los días de reposo, son los días jueves romanos. Eso no hace santo a este día, jueves romano. Días de Shabbat del mes cuarto, del año 5995. Día primero, Rosh Hodesh Rishon, Éxodo 12:2. Viernes 27 de junio, primer brillo de la nueva luna. Día séptimo, primer Shabbat, jueves 3 de julio, luna cuarto creciente. Día 14, segundo Shabbat, jueves 10 de julio, un día antes de luna llena. Día 21, tercer Shabbat, jueves 17 de julio, luna cuarto menguante. Día 28, cuarto Shabbat, jueves 24 de julio, luna menguante. Día 15 lunar, mes cuarto, luna llena, Génesis 1:14. Éxodo 2:2. Salmo 81:3. Jueves 10 a viernes 11 de julio. Primer novilunio, mes cuarto, día 29. Es día de nueva luna. Es Hodesh en hebreo. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Primera Samuel 20:24. Jueves 24 al viernes 25 de julio 2025. No es Rosh Hodesh y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Segundo novilunio, mes cuarto, día 30. Es día de nueva luna, es Hodesh en hebreo. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Primera Samuel 20:27 y 34. Viernes 25 al sábado 26 de julio 2025. No es Rosh Hodesh y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día primero, mes quinto, Rosh Hodesh Rishon, primer brillo de la nueva luna, sábado 26 al domingo 27 de julio. Día 15 lunar, mes quinto, luna llena, Génesis 1:14, Éxodo 2:2, Salmo 81:3. Sábado 9 a domingo 10 de agosto. Con esto se entiende perfectamente porque los días 15 del primero, 15 del tercero y 15 del séptimo mes fueron señalados Otot para cosechar los primeros frutos, en luna llena de los días 15, pues están más jugosos y listos para cosechar. Y como mandamiento, los primeros frutos fueran para el Creador del universo. Textos bíblicos relacionados con el cuarto mes. Caída de Jerusalén. Segunda Reyes 25:1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Segunda Reyes 25:3. A los 9 días del cuarto mes, el hambre arreció en la ciudad, y no había pan para el pueblo de la tierra. Jeremías 39:2. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Jeremías 52:6. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo.
Coinciden en narrar que el día 9 del mes cuarto se rompió el muro de la ciudad y fue invadida por el enemigo. Aquí se marca una fecha clave, el 9 de Tamuz, que en el calendario rabínico es día de ayuno. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Eloa. Ezequiel recibe una visión del trono celestial junto al río Quebar. Es un pasaje profundo de revelación en el mes cuarto. Pero este texto se merece un video en cuanto al templo. Por ahora no lo tomaré. Origen del nombre Tamuz. Etimología. El nombre Tamuz no tiene origen hebreo. Proviene del acadio Dumuzi, un dios sumerio de la vegetación asociado con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Introducción a Judá. El nombre fue incorporado al calendario judío en el exilio babilónico, al igual que otros meses, con nombres de dioses, como Nisan, Ab, Elul. Antes del exilio, los meses se mencionaban, como primer mes, segundo mes, etc. Tamuz representa entonces no solo un ídolo, sino un patrón espiritual, abandono de la Torá, mezcla con cultos ajenos y el inicio de la destrucción por desobediencia. Tamuz, idolatría dentro del templo. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Eloa, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Aquí Tamuz no es un mes, sino un ídolo, relacionado con rituales de lamento. ¿Quiénes eran las mujeres que lloraban, paganas o judías? Aunque el texto no lo dice explícitamente, se encontraban en el mismo templo de Eloá, por lo tanto, serían mujeres judías, practicando cultos paganos sincretizados. Es parte de una visión de Ezequiel, donde se denuncian abominaciones cometidas en secreto por los ancianos y sacerdotes del pueblo. El llanto por Tamuz era un rito por la muerte del dios, Dumuzi, que luego resucitaba al final del verano. La Torá no aprueba el uso de nombres paganos para los meses. En Éxodo 12 y otros textos, los meses son contados ordinalmente. El uso de Tamuz refleja la asimilación al exilio babilónico. El hecho de que un mes bíblico lleve el nombre de un ídolo pagano, llorado por mujeres en el templo, es desde la visión profética una denuncia indirecta al estado de corrupción religiosa de Judá post-exilio. Referencias talmúdicas y tradiciones judías sobre Tamuz. El 17 de Tamuz, ayuno rabínico. Según el Talmud Bavli, Ta'anit 26b, 5 desgracias ocurrieron ese día. Se rompieron las tablas de la ley tras el becerro de oro. En realidad fue el 10º del quinto mes. Éxodo 32:15. Se suspendió el sacrificio diario en el templo. Un ídolo fue colocado en el santuario. Se quemó un rollo de la Torá públicamente. Los muros de Jerusalén fueron traspasados, aunque la Biblia lo fija en el 9 de Tamuz, el calendario rabínico lo trasladó al 17. Tradiciones del ayuno del 17 de Tamuz y el luto rabínico. Comienzo de las 3 semanas. Bein Hametzarim, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, Tisha B'Av, periodo de luto por la destrucción de los templos. Se prohíben bodas, fiestas, música, cortes de cabello, etc. Aunque el 9 de Tamuz fue la fecha bíblica de la ruptura de los muros. Jeremías 39:2. Los rabinos unificaron el luto en el día 17. Este mes se convierte en una puerta de juicio que termina con el 9 de Av,
día en que fueron destruidos ambos templos. Tamuz representa entonces no solo un ídolo, sino un patrón espiritual. Abandono de la Torá, mezcla con cultos ajenos y el inicio de la destrucción por desobediencia. Ayuno por tristeza nacional o por justicia divina. La mayoría de los judíos ayunan el 17 de Tamuz y el 9 de Ab como expresión de duelo nacional y reclaman: ayunamos porque nuestros enemigos destruyeron el templo, asesinaron a nuestra gente y nos exiliaron. Pero este enfoque olvida algo esencial. La destrucción fue un juicio decretado por Eloá, no solo fue un acto de agresión extranjera. Jeremías 29:17. Por cuanto me dejaron a mí, enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia. Baruc 4:6. Ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados. Por haber hecho enojar a Eloá, fueron entregados a sus enemigos. Ayunar solo por la desgracia histórica, sin reconocer la causa espiritual, es como llorar por las consecuencias, sin arrepentirse de las decisiones. Ayuno por arrepentimiento o por nostalgia. Fueron cuestionados por Eloá los ayunos del quinto y séptimo mes, Tisha B'Av y el de Gedalías. Zacarías 7:3-6. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Esto revela una verdad incómoda. Muchos ayunan no por arrepentimiento, sino por costumbre, dolor histórico o identidad cultural. Un verdadero ayuno, como dice Isaías 58:6, es soltar las cargas de impiedad y de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, volver a los caminos de Eloá, Isaías 1. Pero si se sigue ayunando mientras se mantienen tradiciones humanas o rechazan al Mashiach, entonces ese ayuno es nulo. Desean castigo contra los enemigos o corrección propia. Ayunan porque los babilonios destruyeron el templo, esperando castigo contra ellos, pero Eloá fue quien usó a Babilonia como vara de corrección. Nabucodonosor, siervo mío. Jeremías 27:6. He aquí, yo traigo contra esta ciudad al rey de Babilonia, mi siervo. Jeremías 25:9. Entonces, ayunar por odio a Babilonia o por nacionalismo religioso es rechazar la disciplina de Eloá. Ayunar en arrepentimiento por haber provocado ese juicio sí tiene sentido espiritual. ¿Qué sentido tiene ayunar el 17 de Tamuz? Atención, pueblo que dice conocer la Torá. ¿Ayunan acaso porque los babilonios destruyeron el templo? ¿O ayunan porque se rebelaron contra el Creador y Él mismo permitió esa destrucción? Y he aquí mujeres llorando por Tamuz. Ezequiel 8:14. Así comienza este mes, con llanto idolátrico, y así lo siguen repitiendo, llorando por una desgracia, pero sin cambiar su camino. No fue Nabucodonosor quien destruyó el templo, fui yo, dice Eloá. Jeremías 25:9 y 10. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Eloá, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo,
y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Apocalipsis 18, 22 y 23. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. El problema no fue Babilonia, el problema fue el pecado de Israel. Ellos dicen, los enemigos nos destruyeron, pero no dicen, nosotros quebrantamos la Torá, despreciamos a los profetas y rechazamos el llamado de arrepentimiento. Y peor aún, seguimos ayunando año tras año, pero rechazamos al Mashiach, que Eloah envió para redimirnos. Lloran por el templo físico, pero no se lamentan por haber abandonado al Eloah que habitaba en él. Ayunan para recordar la catástrofe, pero no hacen teshuvá para evitar repetirla. Se victimizan ante las naciones, pero siguen rechazando al Mashiach que vino a restaurar el verdadero templo espiritual. Conclusión. ¿Qué sentido tiene el ayuno de Tamuz y Tisha B'Av? Tiene sentido si el pueblo reconoce su pecado, su desobediencia, y regresa a la Torá con sinceridad. No tiene sentido si es solo un ritual de memoria nacional sin transformación interior. El verdadero ayuno no es por la piedra caída, sino por el corazón endurecido. Entonces, ¿es un mandato o una tradición? Es una tradición rabínica, no es un mandato de la Torá. No está ni fue ordenada por Eloah ni por los profetas. El luto de las 3 semanas no fue instituido por la Torá, sino por los rabinos siglos después, especialmente en Babilonia. Por tanto, no puede imponerse como una obligación universal para todos los que seguimos la Torá. Joel 2:12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Jeremías 13:17. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Eloah fue hecho cautivo. ¿Qué calendario usaban los discípulos y el Mashiach? El texto del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, no menciona los nombres babilónicos de los meses judíos. En su lugar se habla de días del mes. Por ejemplo, el día 14 del mes primero, fiestas o Moadim, Pascua, Pesaj o Pentecostés, Shavuot, días de la semana, el primer día, el sexto día, el séptimo día. Ningún evangelio ni carta apostólica nunca mencionaron Nisan, Sivan, Tamuz, ni Av. Eso es una señal muy clara de que el calendario babilónico no regía la vida de Yeshua ni de sus discípulos fieles, y mucho menos el calendario de los invasores romanos. Yeshua y los emisarios no usaron ni transmitieron el calendario babilónico, ni sus nombres. Los que hoy siguen repitiendo esos nombres lo hacen por tradición rabínica, no por fidelidad a la Torá, ni al testimonio de los verdaderos discípulos del Mashiach. Porque esos nombres no vienen de la Torá, sino del exilio. ¿Por cuál calendario entonces creen ustedes que se guiaban en el primer siglo y durante los 40 años por los desiertos? El calendario de Enoc quedó cancelado por Eloah. Libro de los Jubileos, Festividad de las Semanas. Capítulo 6, verso 18.
Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noaj, durante 26 jubileos, 1300 años y 5 septenarios, 35 años, y Noaj y sus hijos la guardaron por 7 jubileos y un septenario, 350 años y 7 años, cuando murió Noaj. Sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. Verso 19. Pero Abraham la guardó, al igual que Isaac y Jacob, y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte, Sinaí. Luach Shana, calendario de Israel. ¿Es con el sol o es con la luna? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué en el principio no se mencionan estaciones? Desde la creación hasta el diluvio no existían estaciones, como hoy las conocemos. El clima era estable. Entonces, ¿cómo medían el tiempo? Con un calendario de un sistema basado en ciclos perfectos de 30 días por mes. Más de acuerdo a un mes lunar que a un mes solar de lo encontrado en Qumran y atribuido a Enoc. Y aunque las fiestas eran celestiales, aún no existía ninguna mención de estaciones en la Torá. Pero aquí viene el engaño. En Génesis 1:14 se ha traducido la palabra hebrea, onot, que son estaciones, cuando en realidad el texto dice que las luminarias, meorot, fueron puestas para señales otot, para las moedim, convocaciones, los tiempos señalados de Eloah, Matzot, Shavuot y Sukkot. ¿Ven la trampa? Onot y otot suenan parecidos, pero no significan lo mismo. Una pequeña confusión que lo cambió todo. Los cambios vienen es por las traducciones. ¿Y qué ocurrió después del diluvio? Noaj guardó esta festividad durante 1335 años, pero cuando murió, sus hijos la pervirtieron. Dejaron de contar los tiempos santos, empezaron a comer sangre, se olvidaron de lo celestial y se hundieron en lo terrenal. Sefer Ha-Yobelim, Jubileos capítulo 6, versos 18 y 19. Y entonces, ¿quién la restauró? Fue Abraham, y luego Isaac, Jacob y sus hijos, hasta que llegó el cautiverio en Egipto, luego de la muerte de Yosef. Pero atención, allí tampoco había estaciones visibles. El sistema solar ya no servía en los desiertos. ¿Cómo iban a medir los tiempos sin agricultura, sin lluvias, sin solsticios claros? Por eso, en el monte Sinaí, Eloah no solo renovó las Moedim, renovó el Luach Shana, calendario, Éxodo capítulo 12 al capítulo 19, Yobelim 6:19. No el solar corrompido, sino el lunar, visible, contable, celestial. Nos damos cuenta ahora, no fue una nueva fiesta, fue una restauración de lo antiguo, pero con una señal nueva, la luna, Yareaj. Leyes sobre los jubileos, Pesach y el Shabbat. Libro de los Yobelim, Jubileos. Capítulo 49, verso 22. Tú, Moshe, ordena a los hijos de Israel que guarden la norma de Pascua. Pesach, Éxodo 12:6. Como te fue ordenado, señales ese día, la festividad de los ácimos. Matzot, panes sin levadura, cada año para que coman los ácimos durante 7 días. Del día 15 al día 21 de Aviv. Éxodo 12, versos 15 al 21. Capítulo 50, verso 1. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbatot en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. El primer Shabbat que celebró Israel luego de salir de Egipto. Fue en el mes segundo, el día 21, en luna cuarto menguante. Éxodo 16:30. En el desierto de Dovka, Números 33, 12,
durante la cuarta semana para Shavuot. Verso 2. También te indiqué en el monte Sinaí los Shabbatot de la tierra, y asimismo los años de jubileo. Verso 3. También la tierra tendrá sus Shabbatot, cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. No se puede utilizar un calendario extranjero, y menos pagano, para identificar esta fecha tan importante. Por eso hay tantos debates, que si el viernes, que si el miércoles, que si el domingo, y muchísimo menos que Mashiach Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Cómo puede haber un Shabbat el día 15 y en algunas interpretaciones 2 Shabbat en la mitad de la fiesta de Matzot, los días 15 y 17 de Aviv, cuando en realidad los 2 Shabbat son al comienzo el día 14 y al final el día 21? Éxodo 16:30. Nabucodonosor sitia a Jerusalén por 530 días aproximadamente. Nabucodonosor abre brecha en el muro de Jerusalén y empieza el cautiverio de Babilonia. El profeta Ezequiel tiene la visión celestial del templo, a orillas del río Quebar. Los judíos talmúdicos ordenan ayunar el día 17 de su mes Tamuz, que es el cuarto mes bíblico. Los días de novilunio no se cuentan. Es imposible tener semanas de 8 o 9 días. No es bíblico. Exhortación para el impío. Ezequiel 3, versos 17, 18 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y así despedimos este mes cuarto del calendario de Israel. Un mes donde el tiempo y la historia nos dice cómo terminó Jerusalén. No por la fuerza de Babilonia, sino por la necedad de Judá. Jeremías 25:9. He aquí yo envío contra Jerusalén a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fue Eloá quien permitió la invasión. Fue él quien retiró su protección, porque Judá se prostituyó con los ídolos, lloró por Tamuz y cerró sus oídos a los profetas. Y ahora, siglos después, en el mes cuarto del calendario original, el mes bíblico sin nombre babilónico, muchos siguen llamándolo Tamuz, el mismo nombre del ídolo por el que lloraban las mujeres en el templo. ¿No es esto repetir la misma abominación? ¿Hasta cuándo el pueblo seguirá ayunando por la destrucción, mientras rehúsa obedecer al que destruyó? ¿Hasta cuándo seguirán llorando por Jerusalén, sin llorar por el pecado que la hizo caer? Este mes cuarto no es para lamentar como víctimas, es para discernir como hijos, porque quien no aprende de la historia de Judá, vivirá el juicio que le cayó a Judá. Loach Shana, calendario de Israel. Mes cuarto, 5995, del viernes 27 de junio. Rosh Hodesh
Al sábado 26 de julio, día 30 de novilunio, 2025.